Billy Mansfield es el protagonista de una de las historias más increíbles que sucederían en el estado de Florida. Era principios del año 1980 y Miami era el centro de operaciones de mafias del narcotráfico. Tenían en la ciudad uno de sus principales puntos de entrada de mercancía y de lavado de dinero. Pero antes de empezar, no te olvides de suscribirte y darle a like. William Mansfield Jr., más conocido como Billy Mansfield, nació en 1956 en la población de Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos, en el seno de una familia numerosa con 6 hermanos y un padre con serios antecedentes por delitos sexuales. El padre de William era un convicto pederasta que durante la infancia de Billy fue condenado a varios años de prisión por abusar de varias niñas, además de robo a mano armada. El pequeño Billy creció con la ausencia de una figura paterna ejemplar y sabiendo que su padre era un criminal al que le gustaba someter a mujeres y niñas. Cuando el padre de Billy regresaba a casa de permiso, todo era caótico. Lo que podemos definir como hogar desaparecía y todo se tornaba en continuos enfrentamientos y disputas. Aún así, Billy siempre guardó un buen recuerdo de aquella época. Incluso dijo haber recibido una buena educación y llevarse bien con su familia. Ahora bien, la realidad fue muy distinta, porque con tan solo 14 años, Billy decidió abandonar la escuela, falsificar su certificado de nacimiento y alistarse en el ejército. Fue su forma de poner tierra de por medio y encontrar su paz. Pero aquí tampoco halló la tan ansiada tranquilidad, solo una fuerte adicción al alcohol y las sustancias estupefacientes. Mientras tanto, el resto de su familia dejó Grand Rapids para mudarse a Florida, más concretamente a Weeki Wachee, ahora conocida como Spring Hill, aquella finca ubicada en el 3422 de Roundup Lane y rodeada de una densa arboleda. En 1974, en Spring Hill, el joven intentó reconducir su vida. Trabajó como electricista y reparador de aires acondicionados. Vivía temporadas junto a su hermano Gary en una autocaravana ubicada en los campamentos de América, y su comportamiento era como el de cualquier chico de su edad. Al menos eso parecía, porque Billy, al igual que su padre, sentía predilección por la sumisión y el forzar a las personas, delitos que materializó con Elaine Saigler, una pequeña de tan solo 15 años. La víspera de Año Nuevo en 1975, Elaine disfrutaba de unas vacaciones en familia en los campamentos antes mencionados. Aquella tarde, la adolescente se dirigía a las duchas comunes cuando Billy la abordó y la arrastró hasta su autocaravana. Condujo hasta la finca familiar y en una zona apartada la maniató, apaleó y abusó de la joven, y para terminar con ella puso un alambre grueso alrededor de su cuello. Después, sin inmutarse, envolvió los restos de Elaine en una manta y la enterró detrás de la casa. Durante las horas de agonía del adolescente, sus padres dieron la voz de alarma a las autoridades y organizaron grupos de búsqueda con decenas de voluntarios. En un primer momento, se apuntó a una fuga voluntaria. Sin embargo, varios testigos aseguraron ver una camioneta sospechosa en la zona y a la joven en su interior. Pese a la multitudinaria búsqueda, la policía no consiguió encontrar prueba alguna del paradero de la joven. Los siguientes 2 años, Billy continuó con su carrera delictiva. Fue condenado a 6 meses de prisión y a 36 meses de libertad condicional por conducta inapropiada hacia una niña. Cumplida la pena y de nuevo en la calle, el depredador agredió a otras 2 menores. Fueron las pertinentes denuncias las que lo llevaron de nuevo a prisión. Allí entabló amistad con Albert, un asesino que le confesó el delito contra una niña de 11 años, Linda, cuya información Billy utilizó en su propio beneficio. El electricista testificó contra su compañero de celda y consiguió una rebaja en su condena. 1 año después, quedó en libertad, dejando tras de sí un reguero de fechorías a su paso. El siguiente objetivo de Billy Mansfield fue Sandra Jean Graham, de 21 años, empleada en el colegio comunitario de Hillsborough y que el 27 de abril de 1980 se esfumó cuando se dirigía al parking de un bar. Según los testigos, la joven tenía pensado volver a entrar porque se había dejado las llaves del coche, unas gafas y su tabaco,
pero tras hablar con un desconocido, desapareció. 2 meses más tarde, Billy raptó con un cuchillo a Pamela Searle, de 18 años. Afortunadamente, la joven opuso una fuerte resistencia y consiguió escapar de sus garras. Pese a la denuncia interpuesta contra el agresor, este jamás fue condenado y el juez solo le impuso el pago de una pequeña fianza. Este error se saldaría con la pérdida de una tercera joven. Hasta entonces, Billy había sido la última persona en ver con vida a la chica, así que los investigadores fueron en su busca para interrogarlo. Según los datos que manejaban, el joven residía habitualmente en los campamentos de América, aunque también acudía asiduamente a la finca familiar en Spring Hills. Sin embargo, no lograron localizar ni al sospechoso ni a su hermano Gary. Se habían esfumado. Este fue el motivo por el cual el juez emitió una orden de búsqueda y captura contra ambos. 3 días más tarde, un oficial del pequeño pueblo de Winnemucca, en Nevada, detuvo una camioneta. En ella viajaban 2 hombres cuyas descripciones coincidían con la alerta de detención. El agente les pidió su identificación. Ellos mintieron al respecto, por lo que el policía procedió a su arresto. Una vez en comisaría, confirmó la identidad de los detenidos y el 16 de diciembre fueron extraditados a California para ser procesados y acusados por la pérdida de René Salling. Fueron bautizados por la prensa como los hermanos de la bolsa. Esto fue porque decidieron cubrirse la cabeza con bolsas de papel para evitar ser reconocidos por los testigos. Ambos hermanos se declararon inocentes de todos los cargos. El juez John Marlowe fijó la fecha del juicio para el 4 de febrero de 1981, aunque terminó posponiéndose unos meses más debido a la llegada de información decisiva sobre los acusados. En esas semanas previas, la policía recibió un chivatazo que dirigía todas las miradas hacia la propiedad de los Mansfield, en Spring Hill. Un informante anónimo aseguró que tenían restos de mujeres enterrados. Tras la concesión de una orden judicial de registro, las autoridades procedieron a excavar la tierra en busca de posibles restos. Debajo de las tuberías del agua y del cableado de la bomba del pozo, localizaron unos huesos envueltos con una manta en un hoyo poco profundo. Los restos se encontraban en posición fetal y tenían un alambre grueso alrededor del cuello y las muñecas, además del cráneo, completamente fracturados. Las identificaciones posteriores confirmaron que se trataba de la desaparecida Elaine Taylor. Las siguientes semanas, un grupo de oficiales de policía de Tampa y otro de expertos en detección de metales continuaron con las excavaciones y desenterraron otros 3 restos más. Estos eran pertenecientes a mujeres jóvenes. 2 de ellos eran de identidad desconocida. La primera, enterrada bajo una losa de hormigón en el taller familiar. Era una adolescente blanca con posible ascendencia afroamericana, vestida con pantalón vaquero y blusa roja, y la segunda, descrita como una mujer de entre 22 a 30 años. Pese a los esfuerzos de los antropólogos de la Universidad Estatal de Colorado por identificar estos restos, a día de hoy siguen sin encontrar coincidencia alguna. Nadie sabe quiénes son. Los siguientes restos recuperados fueron los de Sandra Jean Graham, que fue enterrada en una zona arbolada dentro de la finca de los Mansfield e identificada gracias al patrón dental. Cuando los investigadores revelaron a Billy el hallazgo de los restos, el criminal simplemente afirmó que le gustaba tener cerca a sus víctimas, por eso las había sepultado en la finca familiar. El juicio por el asesinato de René Salling se inició en julio de 1981, pero al no hallarse más pruebas que una fibra del pantalón de Billy, el jurado no llegó a un acuerdo de culpabilidad y la vista se suspendió durante 6 meses. La nueva fecha para la vista se fijó para enero de 1982. Entretanto, el 27 de octubre, el acusado protagonizó una fuga de película al trepar por el patio de la cárcel del condado de Santa Cruz con la ayuda de su compañero de celda, Ben Barrica. Tras 11 horas de búsqueda y persecución, el prófugo fue arrestado oculto en unos arbustos de Paradise Park, a unos 30 kilómetros del centro penitenciario californiano.
A primeros de febrero de 1982 se celebró el juicio por la pérdida en primer grado de René Shalley y tras 2 semanas de sesiones, el jurado encontró a Billy Mansfield culpable de todos los cargos y fue sentenciado a 25 años de prisión. El testimonio de Gary, que testificó en contra de su hermano para librarse de la cárcel por complicidad, y el de una mujer llamada Cindy fueron vitales para el veredicto final. Casi al mismo tiempo, se celebró un segundo juicio contra Billy Mansfield en el condado de Hernando para dirimir su responsabilidad en el hallazgo de las 4 mujeres en la finca familiar de Spring Hill. Aunque inicialmente afirmó ser inocente de los 4 cargos que se le imputaban, Billy terminó cambiando su declaración y declarándose culpable para evitar la pena capital. El despiadado criminal había llegado a un acuerdo con la fiscalía para salvarse de la silla eléctrica. Me declaro culpable porque soy culpable de los cargos y no tengo otra razón, afirmó ante el tribunal, que lo sentenció a 4 cadenas perpetuas. Desde entonces, el electricista cumple condena en el Centro de Atención Médica de California, en Stockton. El 27 de octubre del 2020, casi 40 años después de la celebración de los juicios contra Billy Mansfield, su hermano Gary fue arrestado en la finca de Spring Hill durante una operación policial contra el narcotráfico. Durante el registro de la propiedad, la Unidad de Narcóticos y Antivicio del Condado de Hernando encontraron LSD, fentanilo, los componentes de un laboratorio de estupefacientes y otros artículos relacionados con estos. Sin embargo, mientras los agentes esposaban a Gary de 63 años y lo llevaban al furgón policial, comenzó a gritar pidiendo inmunidad. Aseguraba que había más restos enterrados por toda la finca. Una vez más, quería cooperar para ver rebajada la pena por posesión y tráfico de estupefacientes. Los agentes continuaron con el registro y localizaron unos artículos sospechosos que nada tenían que ver con las sustancias incautadas. Se pidió una nueva orden de registro para confirmar el testimonio del detenido y se procedió a la excavación del terreno. Un equipo de antropólogos forenses se dedicó a excavar la tierra en busca de posibles restos y, según las informaciones publicadas en los medios estadounidenses, llegaron a desenterrar más restos de la casa de los Mansfield. Sin embargo, nada ha trascendido todavía sobre posibles nuevas víctimas de este asesino en serie. De hecho, la investigación policial es tan hermética que ni siquiera se sabe si dichos restos corresponden a otras mujeres o a más huesos de las ya identificadas. Según declaró el mismo Billy a la televisión, quedan muchos más cuerpos por desenterrar. Si quieres que investigue este caso en profundidad, déjamelo en comentarios. Ya sabes que me gusta leerlo. Y recuerda darle a like y compartir para llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.